¿Qué tal, queridos amigos? Espero que vaya todo muy bien por ahí. Pues aquí estamos de vuelta, después de una parada obligatoria, volvemos con más fuerza aún si cabe. Y en este caso lo hacemos con un vídeo que muchos de vosotros ya me habéis solicitado, y es cómo ajustar la atracción magnética, el campo magnético de un motor hacia la baja. Normalmente en los rally siempre el reglamento exige que el motor no pase del campo magnético del motor de 6 gramos de atracción magnética. Y es verdad que muchas veces que al comprar los motores, pues algunos vienen pasados. En este caso yo he puesto el ejemplo del Toyota Yaris de Havan Slots, que fue el último vídeo que subimos al canal. Y ya sabéis que los motores de Havan Slots, algunos van demasiado subidos. Ahora os mostraré cómo va de subido y cómo lo vamos a ajustar, ¿vale? Lo único que os hace falta, porque esta operación es muy fácil, lo único que os hace falta es los imanes que traen los coches de este tipo, los redondos, como veis aquí en la imagen, estos redondos, pues tenéis que haceros de unos cuantos de ellos. Yo tengo un montón y esta fila, porque dependiendo del motor que vayamos a trabajar, dependiendo de la calidad del motor, de la atracción magnética, cómo esté hecho, pues nos va a costar más trabajo o menos. Entonces necesitamos tener, por lo menos, pues yo aquí tengo 3 y 3, 6, 7, 8 imanes, ¿vale? 8 imanes de los cilíndricos, redondos, que tienen bastante potencia. Tienen que ser estos imanes, porque si cogéis imanes como los que traen los coches de Scalestri, los imanes típicos que suelen traer, aquí os muestro un par de ellos. Si cogéis estos imanes, pues no va a servir de nada. Ya hice yo todas las pruebas oportunas en su día. Incluso teniendo 20 imanes como este, es muy difícil ajustar la atracción magnética, ¿vale? Entonces os recomiendo que sean los que son cilíndricos, como lo que acabáis de ver en la imagen. Y bueno, como os digo, depende del motor. Entonces, depende del motor, tendremos que empezar a ajustarlo con delicadeza, porque si no lo podemos freír, lo podemos dejar sin atracción magnética o muy por debajo de lo que exige el reglamento, y entonces pues ya estaríamos en desventaja con el resto de rivales. Porque lo suyo, tanto en ángulo como en línea, según los reglamentos, el campo máximo que se permite magnético del motor es de 6 gramos. Entonces yo voy a mostrar el campo que tiene este motor ahora mismo, ¿vale? Con una temperatura que tenemos ahora, pues unos 18 grados, así, porque la temperatura influye en el campo de atracción magnética. Tenéis que pensar que cuando hace frío, el motor sube de campo magnético y cuando hace calor, baja. Entonces yo voy a decir lo que tiene ahora mismo este motor, ¿vale? Os lo voy a mostrar. Y ahora mismo tenemos una atracción magnética de 7,4, como podéis comprobar, 7,4, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es proceder a bajarlo de la siguiente forma, ¿vale? Os cuento. Tenemos todos estos imanes, ¿vale? Que como he dicho antes, aquí hay 3 y 3, 6, 7 y 8. Entonces lo que vamos a coger es 3. Vamos a coger solo 3, ¿vale? 3 imanes. Y por debajo en el motor vamos a hacer lo siguiente. Empezamos de esta forma, porque luego ya podemos ir variando, ¿vale? Empezamos de esta forma. Voy a quitar esto de aquí para que la operación la podáis ver con más detalle. Y empezamos a hacerlo de esta forma. Damos ligeras pasadas planas al motor en los bordes donde están los imanes, y aquí vamos a dar 3 y aquí vamos a dar otras 3 a esta velocidad, ¿vale? Ya veis que he cogido 3 imanes, 3, y ahora voy a comprobar que la atracción magnética, a ver si me ha bajado o no. Vale. A ver si me ha bajado o no. Bueno, no ha bajado, sigue estando igual, ¿vale? Sigue estando exactamente igual. Bueno, pues, ¿qué quiere decir eso? Que voy a poner un imán más. Voy a poner 4, ¿vale? Y voy a hacer la misma operación. Voy a hacer lo mismo. Ya os digo que depende del motor, necesitaremos más imanes o menos imanes. Y
más pasadas o menos pasadas. Aquí ya he dado 2, voy a dar 3, y aquí he dado 1 y voy a dar 2 más. O sea, en total voy a dar 3 a cada lado. Y voy a comprobar de nuevo cuánto tengo ahora, ¿vale? Bueno, pues sigue igual. Sigue igual, no baja. Entonces vamos a poner otro más. Vamos a subirlo. Esto hay que hacerlo así, y aunque sea un poco perezoso, ¿vale? De estar poniendo y quitando imanes, pero es que si no os podéis arriesgar a freír el motor. Y es verdad que hay motores que son muy potentes y que necesitan más tiempo, pero hay que tener cuidado, porque es que si no los dejáis por debajo y entonces freís el motor, lo dejáis a 3 o 4 y ya no sirve para nada. Entonces hay que tener cuidado, ¿vale? Yo le sigo dando y voy comprobando cómo se va ajustando, ¿vale? Ahora sí ha bajado un poquito, ¿vale? Ya tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Ha bajado un poco, ya está en 7,2 de los 7,4. Bueno, pues le doy otras pasadas, ¿vale? 3 pasadas a cada lado. Lo voy manteniendo, se las doy suave, evidentemente, ¿vale? Las voy dando suaves. Bien. Y compruebo de nuevo. Vale, ahí estamos. Ahora se mantiene en 7, ¿vale? Se va manteniendo en 7. Entonces, como se va manteniendo en 7, voy a subir un imán más, ¿vale? Entonces le vamos a meter otro más. Y ya tengo 6 imanes. 6 imanes que ya harán más fuerza. Y sigo pasando 3 veces, ¿vale? 3 veces a cada lado, ¿vale? Y a ver qué nos da ahora. Ya estamos en 6,9, ¿vale? Seguimos. Tenemos la posibilidad de que si vemos que cuesta mucho trabajo que baje por este lado, tenemos la posibilidad también de hacerlo. Voy a quitar unos cuantos imanes porque no me fío, ¿vale? Tenemos la posibilidad de hacerlo por el lateral. O sea, aquí dentro podemos hacer esto y darle por el lateral. Ya os digo, es válido tanto por debajo como por el lateral. Y le podemos ir dando, ¿vale? Unas cuantas pasadas y comprobamos. Siempre con mucho cuidado. Ya estamos en 6,5, chicos, 6,5. Entonces, ha bajado bastante. Ahora ha bajado bastante. Entonces, ¿qué haría yo ahora? Ya estoy en 6,5, estoy en el límite. Pues, si le he dado con 4 imanes, voy a quitar uno, ¿vale? Entonces voy a quitar uno y me voy a dejar en 3. Y entonces, ahora me voy para abajo porque he visto que en el lateral ha bajado bastante y me voy para abajo para ajustar, hacer un ajuste más fino, ¿vale? Un ajuste más fino. Y lo compruebo. Vale, siguen 6,6, 6,5. Vale, como veo que le cuesta, estos 3 los voy a usar en el lateral para bajarlo. Hay 1, 2 y 3. Le voy a dar solo en este lado, ¿vale? A ver qué tal. Ya está, lo tenemos. 6,1. Os enseño. Os enseño cómo ha quedado. Os recomiendo que no bajéis de 6,2, 6,3, 6,1. El motor va a tender a recuperar algo, ¿vale? Pero tenéis que tener cuidado. Entonces, os voy a enseñar que lo tenemos a 6,1, ¿vale? Cuando el motor coja más frío, esto subirá a 6,5, 6,3, 6,5. Pero ya lo tenemos para pasar verificación, porque lo máximo que se admite es un margen de hasta 0,3, por lo menos en las carreras de nuestro club se admite un margen de 0,3. Entonces, pues ya tenemos ese 6,1 que subirá, ¿vale? En el momento que le dejemos. Ahora ha subido ya, ¿vale? Ahora está en 6,5. En 6,5, si giramos la rueda, se va a 6,5, 6,6. Podemos darle con 2, ¿vale? Para ajustarlo un poquito más, podemos darle con 2 a la parte, este lateral que no le habíamos dado, ¿vale? El lateral de aquí delante. Le damos una pasada y probamos. Y ya lo tenemos en 6,2. Entonces, este ajuste, como habéis podido observar,
pues se hace muy fácil y se tarda poco. Es verdad que cada motor es un mundo y voy a quitar esto para que lo veáis mejor. Es verdad que cada motor es un mundo y hay algunos que cuesta mucho trabajo bajarlo. Yo he tenido motores que, madre mía, he tenido que poner todo, pero todo. O sea, todos los imanes que tenía los he tenido que poner para poder, vamos, la fila entera, para poder bajarlo, incluso en el lateral. Pero ya os digo, esta operación tenéis que hacerla con mucha delicadeza, mucho cuidado, porque es que si no os quedáis sin motor. He visto a gente intentar hacer esto y un motor de dar 7, darle 3 pasadas y dejarlo en 1. Pero tal cual, dejarlo en 1 y el motor inservible. Entonces, es fácil, es una operación fácil. Lo único que necesitáis son estos imanes cilíndricos que los suelen traer los coches de Ninco. Alguna que otra marca más como NSR también los mete, ¿vale? Pero Ninco, NSR y no recuerdo, así cilíndricos de este tipo, no recuerdo cuántas marcas los pueden traer. Pero en fin, con que hagáis eso de 7, 8 y los tengáis en la maleta siempre, en un lugar donde no estén cerca de los motores, evidentemente, pues ahí los tenéis para ajustar en cualquier momento un motor que se ha ido de madre y se ha subido demasiado. En fin, esto solo se hace en rally, ya os comento, en rally, porque en rally la tracción magnética, el campo magnético está limitado a 6 gramos. Entonces, según los reglamentos. En velocidad no se hace, porque en velocidad el reglamento dice que se corre con un motor concreto y ese motor, algunos dan un poquito más, otros dan un poquito menos, pero como todo el mundo va con el mismo motor, pues las prestaciones del motor suelen ser muy parecidas. Entonces en velocidad no se hace porque no se suele medir, solamente se exige que el motor sea de la marca tal y el modelo tal. Pero en rally, como puedes usar prácticamente el motor que quieras, pues ahí sí te miden la tracción magnética, que juega mucho a favor del piloto, porque no es lo mismo correr a 6, 6,1, 6,2 gramos de atracción magnética de campo magnético que permanece el coche en el rail a ir con 3 o con 4. Es que no tiene nada que ver, ¿vale? Es un plus de ayuda a la hora de mejorar el paso por curva del coche. En fin, chicos, pues esto ha sido todo. Ha sido un vídeo cortito, ha sido un vídeo para aclarar cómo se baja el campo magnético, cómo ajustamos a la baja el campo magnético del motor en la modalidad de rally. Espero haberos ayudado y nos vemos en el siguiente vídeo. Así que portaos bien y nos vemos pronto. Saludos.